Análisis experimental de la conducta. La ciencia de la conducta estudia la probabilidad de que ocurra cierto comportamiento en un tiempo determinado y bajo ciertas circunstancias inducidas por el propio investigador. Es decir, la respuesta de un individuo ante una situación imprevista o constante, lo cual lo lleva a desarrollar actitudes de acuerdo al evento que confronta para salvaguardar su seguridad tanto mental como física. Skinner, al igual que Zumdick, tenía la idea de que las consecuencias en el ambiente desempeñan un papel importante en el comportamiento del individuo. Un dato natural en una ciencia de la conducta es la probabilidad de que un acto se presente en un momento determinado. Un análisis experimental se ocupa de esa probabilidad en términos de la frecuencia o tasa de respuesta. La tarea del análisis experimental es descubrir todas las variables de las que es una función la probabilidad de la respuesta. Skinner creó el procedimiento de condicionamiento operante. Un operante es cualquier conducta que manifieste un organismo, en el cual él manipulaba las consecuencias de la conducta de un organismo para ver qué respuesta tenían en el siguiente procedimiento. Una de las tareas de análisis experimental es tener en cuenta todos los elementos que hacen posible la posibilidad de respuesta, como lo son, por ejemplo, el estímulo, el cual es una variable independiente muy importante. Se asocia principalmente al reflejo como un aguijón de una aguja, algo que obliga al organismo a responder ante ciertas situaciones o ataques. También se pueden localizar otras variables independientes dentro de la motivación y emoción. Es decir, el sujeto no controla cuándo sentir hambre, sino la ingestión del alimento en sí. Los procesos de conducta que se estudian en el análisis experimental normalmente consisten en los cambios de la respuesta hacia ciertas situaciones, por lo que se van generando respuestas de costumbre, sin gran variable debido al constante de los estímulos recibidos no tanto en un periodo, sino en la constancia de éste. Entre las bases filosóficas podemos encontrar algunos métodos de laboratorio empleados en el análisis experimental de la conducta basado en la filosofía de la conducta radical de Skinner, los cuales son: 1. Todo lo que los organismos hacen es conducta, incluyendo el pensamiento. 2. Todo el comportamiento se basa en leyes, lo que le permite ser estudiado experimentalmente. Entre los personajes que han aportado al estudio del análisis experimental de la conducta se pueden encontrar los siguientes. Rescatamos aquí los más destacables. El primero es Richard Ernstein. Desarrolló un modelo matemático para la toma de decisiones. Después, James Holland, junto con Skinner, escribió Principios de la conducta. Fred Keller es el creador del Sistema Personalizado de la Instrucción, PSI. Eugen Lindley es el fundador del método Precision Teaching Approach to Teaching, que es una corriente de enseñanza para la precisión de la enseñanza. Jack Michael era un sobresaliente investigador teórico de la conducta verbal y operaciones motivacionales. John Anthony Nevin desarrolló la teoría de la conducta momentum. Howard Rushling es el pionero de la investigación del autocontrol y la economía del comportamiento. Murray Sidman fue el que inventó el concepto de la evasión Sidman. Es un autor altamente citado, investigador de los castigos. También ha influido mucho en la investigación de la equivalencia de los estímulos. Philip Heinlein contribuyó ampliamente al refuerzo negativo en el proceso del comportamiento. También contribuyó a las características del lenguaje interpretativo. Mark Sumber, el comportamiento verbal reconocido principalmente por su trabajo con el autismo. Y por último tenemos a
Allen Neuringer, reconocido por su trabajo teórico, incluyendo a la percepción, a la espontaneidad, a la autoexperimentación, entre otras áreas. Y estos son unos de los autores más destacados que tenemos que nos llenan, nos impregnan de toda esta información para saber sobre el análisis de la conducta. En términos generales, el análisis experimental de la conducta nos explica que en primera instancia esto ha ido evolucionando a la par con el ser humano, ya que no es un trabajo que viene de un día para otro, sino vamos evolucionando poco a poco y todos juntos como ya lo repetí, no es un trabajo de un día hacia otro, sino que es estar en constante cambios con eso. Y en relación con las necesidades que a se le han ido presentados en torno. Un ejemplo es, podemos tomar la conducta de un animal y de un ser humano. Estas no podrían ser directamente comparables, ya que las necesidades y el entorno de ambos son distintos. Lo que sí nos queda claro es que este tema es controversial y que a pesar del sinfín de estudios realizados se llega a conclusiones de costumbre y sin grandes variables.